Bienvenidos a la clase de geografía. Vamos a explicar cómo terminar de resolver este trabajo de los órdenes geopolíticos. Tiene una modalidad individual o grupal según las preferencias, ¿sí? Grupos de hasta 4 personas es lo admisible, y van a ver que lo importante es que avisen quiénes son los integrantes. Nosotros ya estuvimos trabajando el orden geopolítico de la hegemonía europea en una primera actividad, ¿sí? Y este trabajo se enfoca en estos órdenes geopolíticos restantes. Hay todo un proceso histórico que lo sostiene, ya estuvimos viendo varias clases, y hoy nos vamos a concentrar en la época del mundo bipolar, el multipolar y el unilateral, enganchando, ¿sí?, con lo que ya estuvimos viendo en clases anteriores sobre el imperialismo y las guerras mundiales. Por lo tanto, van a ver que en el trabajo están los textos con los cuales pueden resolver las actividades, ordenados, ¿sí?, y con las diapositivas correspondientes, y una serie de consignas en donde van a encontrar los mapas que tienen que analizar. Al final de todo van a encontrar una consigna que es unificadora, integradora de todo lo que venían trabajando, y tienen que completar el cuadro aclarando en qué momento de cada orden geopolítico hay hegemonía en ciertas potencias y no otras. Para eso hay que leer los textos que están arriba, ¿sí?, los pequeños fragmentos de cada orden geopolítico que allí están. Muy bien, ahora vamos a ver, ¿sí?, el PowerPoint que se relaciona con estos temas. Recuerden que esta clase empalmaría con todos los Zoom que ustedes tuvieron al respecto. Acá tenemos los órdenes geopolíticos nuevamente. Fíjense que las fechas siempre son consecutivas. Y vamos a encarar por esta situación, ¿no? Vamos a ver que en las guerras mundiales, ¿sí?, ocurre un conflicto bélico armado directo, ¿sí? Dos guerras mundiales, las más importantes del siglo XX, diría yo, abarcan este rango de tiempo, y son el resultado de un proceso previo, ¿no?, que se va dando en Europa, ¿sí?, y en otros países del mundo, en donde yo veo que Europa logró un proceso hegemónico muy fuerte, ¿sí?, sobre todo después de la Segunda Revolución Industrial, en donde se consolidan nuevas potencias, estando Inglaterra a la cabeza del proceso, ¿sí? Entonces, eso va a decantar en una política imperialista, una política en donde entre 1871 y 1914 procederán al reparto colonial del mundo. ¿Dónde va a ser ese reparto colonial del mundo? En Asia y África, específicamente. Nosotros vamos a tener esas dos zonas altamente comprometidas, ¿sí?, dentro de lo que es la política imperialista europea. Van a ser áreas invadidas por los países europeos, se van a repartir esas zonas y van a ser áreas de influencia. Esta competencia progresiva, el nacionalismo que surge en el momento del primer orden geopolítico, van a terminar estallando en estas guerras mundiales. Las guerras mundiales van a cambiar los mapas europeos, ¿sí?, de forma radical, y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entre el principio de la Primera Guerra Mundial y entre la Segunda, vamos a ver cómo se desarticulan ciertos imperios y el mapa deja de existir tal cual lo conocíamos en 1914, ¿sí? Tienen que prestar atención qué pasa con esta región. La consigna apunta a que ustedes observen y comparen ambas situaciones, se den cuenta qué es lo que ocurre aquí, mirando las imágenes y describiendo qué es lo que aparece en una, qué es lo que aparece en la otra, cómo se van reconvirtiendo y transformando los territorios. También puedo observar esta zona. Fíjense que hay países que no estaban, estaba el Imperio Ruso, y luego aparecen nuevas naciones que encontramos en este punto. Bueno, hay que hacer un análisis, ¿sí?, de esta cartografía histórica y ver cómo va cambiando el mapa. Por otra parte, cuando llegamos a la Segunda Guerra Mundial, vamos a observar que Alemania, ¿sí?, de la mano del nazismo, lo que logra es una expansión territorial sin precedentes, muy grande. Italia no es aliada, por lo tanto no necesita una invasión ahí, ya está aliada con Mussolini y con Hitler, y vamos a ver que
Hitler lo que quiso lograr es que Alemania recupere su poderío, ¿sí? El poderío económico, bélico y territorial que tuvo antes de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial dejó a Alemania en ruinas, literalmente. Y bueno, el proyecto nazi involucra dentro de todas sus acciones, ¿sí? Lograr esta recuperación, ¿sí? Y ampliación de lo que sería el territorio alemán y el predominio de la raza aria, ¿sí? O germana, como le solía llamar. Vamos a ver que esto, en 1942, va a tener estas características. No pudieron contra los rusos, tampoco pudieron contra los británicos, y en el final de la guerra, ¿sí? Vamos a ver una Alemania derrotada. Ustedes después van a profundizar estos procesos históricos en historia. Lo importante es que acá puedan ver, ¿sí? Cómo queda Alemania. Pasamos de una situación de expansión y de conquista de territorios a, ¿sí? Una reducción, obviamente, y la partición de Alemania en dos mitades. Una parte hacia el este, que va a ser controlada por la Unión Soviética, y después otra parte que va a ser controlada por diferentes potencias, ¿sí? Ganadoras también de la Segunda Guerra Mundial. Es controladas por Estados Unidos, por Gran Bretaña, ¿sí? Y estas Alemanias van a tener dos sistemas políticos distintos. Una Alemania comunista y otra capitalista. Alemania va a estar dividida en dos, ¿sí? Y a la larga van a terminar construyendo el muro de Berlín, una pared justamente que va a dividir estas dos zonas. Acá vemos en detalle cómo queda, ¿sí? La repartición: Alemania Oriental, ¿sí? Y Alemania Occidental. La oriental siempre bajo el dominio de la Unión Soviética, y el resto compartida entre diferentes potencias, ¿sí? Que vemos ahí: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia. Seguimos pasando, ¿sí? Y a partir del año 45, que terminó la Segunda Guerra, vamos a dar pie a un nuevo proceso, ¿sí? Y un nuevo orden geopolítico. Nosotros pasamos de este orden geopolítico de las guerras mundiales hacia la división en dos bloques. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿sí? Vamos a chusmear. Vamos a ver este mundo bipolar. ¿Qué tengo yo en el mundo bipolar? Básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentados en este rango de tiempo, del 45 al 89. Como verán, fue bastante extensa, ¿sí? La situación de la Guerra Fría. Guerra Fría porque hablamos de un enfrentamiento que no implica un choque bélico al estilo de las guerras mundiales, sino que es una situación de tensión y rivalidad entre dos bloques antagónicos, dos bloques rivales que no pueden, ¿sí? Convivir de forma conjunta, porque justamente lo que ocurre es que son políticamente y económicamente divergentes, o sea, distintos, muy distintos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que en estos dos bloques, ¿sí? Fíjense: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, abreviatura de la URSS, ¿sí? Y Estados Unidos, bando rojo y bando azul, vamos a encontrar, ¿sí? Estos dos sistemas políticos y económicos distintos, uno comunista y otro capitalista. Y lo que van a hacer estos países justamente es, a través de distintos pactos y alianzas, como la OTAN o el Pacto de Varsovia, lograr el alineamiento, ¿sí? De naciones a cualquiera de los dos bloques. Entonces vamos a tener este mapa. Si uno observa este mapa, ¿sí? Esta es otra de las consignas. Hay que darle bolilla a estas referencias que tenemos acá. Y como bien dije, el bloque azul sería el bloque estadounidense, y el rojo, porque es el símbolo del comunismo, ¿sí? Representado por la Unión Soviética. Entonces vamos a ver que cada uno de estos dos bloques en este mundo bipolar de la Guerra Fría busca alianzas y pactos. Acá tenemos países de la OTAN, países del Pacto de Varsovia, hay países que entran dentro de ese pacto y otros que se mantienen en situación de aliados. Bueno, ustedes tienen que analizar toda esta cuestión, nombrar los países, ¿sí? Identificar los diferentes bloques y sus aliados. La Guerra Fría es justamente este enfrentamiento y esta búsqueda de lograr aliados, ¿sí? En esta guerra que estamos mencionando, ¿no? Acá lo que hay es una rivalidad, y cada una de estas potencias busca tener
justamente márgenes de influencia a escala mundial. Van a haber algunos puntos, como estos, significa que a veces en ciertas zonas, como pasó acá en Latinoamérica, yo voy a tener, acá excluyo a Cuba, porque está justamente dentro de la órbita socialista, voy a tener focos de resistencia. ¿Sí? Si tengo focos de resistencia, significa que en donde hay zonas aliadas de Estados Unidos, hay focos de resistencia comunista y viceversa. ¿Sí? Acá tiene otra situación alterna. ¿Sí? Hay un país comunista y hay guerrillas anticomunistas. Puedo tener guerrillas comunistas adentro del capitalismo y guerrillas anticomunistas adentro de países comunistas. Es como, ¿sí?, se plasma esta rivalidad que estamos mencionando. Eso ustedes lo tienen que analizar, nombrar los países, continentes, ¿sí?, hacer un análisis en base a lo que están observando. Generalmente al segundo mundo se lo llamó a los países que estaban dentro de la órbita socialista, primer mundo a los que estaban aliados con Estados Unidos, y tercer mundo, otros países, ¿sí?, alternativos a los dos bloques. ¿Qué es lo que debe haber en la Unión Soviética, no? Como bien dijo su nombre, ¿sí?, acá es una unión de repúblicas, ¿sí?, una gran diversidad de repúblicas de países que existen actualmente, pero en aquel momento formaban todo un bloque. Van a encontrar naciones con nombres un poco extraños, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, y vamos a ver que justamente el mundo bipolar se caracteriza por esta división constante entre el capitalismo, el comunismo, entre aliados de Estados Unidos o aliados de la Unión Soviética. Este mundo bipolar va a entrar en crisis tarde o temprano, y esta crisis va a empezar en los años 70 y en los 80 va a terminar de potenciarse esta situación crítica, que va a llevar justamente a la desarticulación del bloque soviético. Este bloque soviético que sobrevivió entre el 45 y el 89, ¿sí?, ya justamente en ese año 89 encuentra su punto de desmantelamiento, ¿sí?, y caída. ¿Qué hablamos de caer? ¿Qué decimos si decimos que cae la Unión Soviética? ¿Sí? Implica que el comunismo como sistema económico, social y político deja de existir progresivamente, ¿sí? No es que mágicamente un día deciden dejar de ser comunistas, sino que es un proceso, ¿sí?, de fines de los 80 hasta más o menos el año 91, en donde yo veo una desarticulación. Entonces los países de Europa que estaban bajo el dominio comunista, que pertenecían a la Unión Soviética, van a dejar de estar dentro de la Unión Soviética. Entonces yo voy a tener que se desintegra Yugoslavia, ¿sí?, un país grande, Checoslovaquia también se desintegra, y voltean al muro de Berlín. Recuerden que el muro de Berlín lo que hacía era dividir Alemania. Entonces Alemania, una vez que cae este muro, va a quedar unificada. ¿Sí? Vamos para adelante. ¿Sí? Acá tenemos el momento de la caída del muro de Berlín, uno de los hechos históricos que conforman un hito y que marcan el final de este orden geopolítico de la bipolaridad o Guerra Fría. Acá vamos a ver todas estas naciones, que a veces tienen nombres un poco extraños, ¿sí?, para nosotros, Kazajistán, Uzbekistán, ¿sí?, todos estos países, antiguamente habían formado parte de la Unión Soviética. Bielorrusia, acá algunos países de cerca del Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, ¿sí?, todos formaban la Unión Soviética, pero a partir de la caída del sistema soviético, se fragmentan en todos estos países, ¿sí?, y queda Rusia sola, aparte, ¿sí?, y pasa a llamarse Rusia, deja de existir el nombre Unión Soviética, ¿no? Porque obviamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el socialismo se desarticula, ¿sí?, la Unión también, entonces vamos a tener que de estos bloques enfrentados, ¿sí?, Estados Unidos y la Unión Soviética, obviamente el que sale fortalecido de esta situación es Estados Unidos. El capitalismo termina triunfando en el mundo con la caída del comunismo, ¿sí?, que tenían las repúblicas socialistas soviéticas. Entonces, una vez que termine ese orden geopolítico bipolar, vamos a pasar a un mundo multipolar, y como lo dice la palabra, múltiples polos.
Acá vamos a encontrar, por ejemplo, a la Unión Europea y a Estados Unidos, ¿sí? En ese mundo multipolar. Veamos entonces qué nos propone el texto, ¿sí? El texto tiene bastante información, pero acá rescatamos algo importante, que es que Estados Unidos, al final, ¿sí? Continúa siendo una gran potencia mundial cuando deja de competir, ¿no?, dentro del escenario de la Guerra Fría, es la potencia victoriosa. Y existen tres zonas más, ¿sí?, que se conforman como potencias, que tenemos a Japón, ¿sí?, es como que se van consolidando, ¿no? La Unión Europea, que es un conjunto de naciones, y sobre todo, ¿sí?, Alemania, sobre todo la parte occidental, la vieja parte occidental, ¿no? Son como los países líderes. Fíjense que estos países y estas zonas siguen teniendo liderazgo internacional hasta el presente. Este orden, ¿sí?, multipolar, va a terminar teniendo su punto límite acá el 11 de septiembre. El 11 de septiembre es un hecho histórico de alta trascendencia internacional. Acá tenemos las Torres Gemelas cuando existían, y esto es lo que terminó ocurriendo, ¿sí?, en ese día del 2001, en donde un avión impactó, ¿sí?, y derribó estas dos Torres Gemelas. Y uno dice, tanto lío por un edificio derribado. Bueno, simbólicamente y desde el punto de vista político y económico, esto es un grave impacto geopolítico contra Estados Unidos. Estados Unidos nunca padeció grandes intervenciones bélicas en su territorio. Entonces, esto marca un quiebre en todo lo que veníamos viendo. Es la primera vez que en Estados Unidos se evidencia una situación concreta y específica en donde sufren un ataque, ¿sí?, en su propia área, y específicamente en un centro económico internacional como es donde estaban las Torres Gemelas, ¿no? Es como una ciudad emblema, ¿no? No lo pusieron en cualquier lado, en un lugar perdido de Estados Unidos, sino directo al punto. Fue en las Torres Gemelas y también en el Pentágono, ¿no? El Pentágono, que es la agencia militar, ¿sí?, más importante que tienen en el país. Entonces, ahí vemos la estrategia. A partir de ese momento, entramos en el siguiente orden geopolítico, que es el mundo unilateral, ¿sí? El 2001 es el quiebre. Y justamente en este mundo unilateral, Estados Unidos toma la posta, ¿sí?, porque se origina una gran crisis en Estados Unidos que exista ese atentado a las Torres Gemelas. ¿Por qué? Porque justamente ataca los cimientos del poder, ¿sí?, que Estados Unidos siempre tuvo, ¿no? Esta cuestión simbólica de sostenerse siempre a lo largo del tiempo, de no tener ningún tipo de ataque, de ser una nación fuerte, poderosa. Entonces, a partir de ese momento empieza a tener una política mucho más agresiva Estados Unidos. Es una política unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque justamente no acepta la opinión de otros estados y organismos internacionales. Es como que acá le agarra un momento de revanchismo, de de momento unilateral, ¿sí? Toman las decisiones de forma centralizada y deciden invadir Irak, ¿no?, en el 2003. Entonces, lo que va a hacer es poner en jaque al sistema económico y jurídico internacional esta situación, porque justamente nos lleva a un enfrentamiento bélico que ni siquiera tenía aval de las Naciones Unidas, pero no importó. ¿Sí? Acá se pone en riesgo, ¿no?, la cuestión jurídica y ciertos compromisos que hacen los estados en ciertos pactos internacionales. Entonces, se combina esa situación y Estados Unidos empieza a intervenir cada vez más en estados menos desarrollados que van perdiendo autonomía, ¿no? O sea, y tampoco tiene una actitud de cooperación internacional. Es como que se repliega sobre sí misma, ¿sí?, esta nación, no firma pactos globales, ¿sí?, frente al cambio climático. Hay muchos protocolos que Estados Unidos no ha firmado, ¿sí?, y nos muestra esta política unilateral, unilateralismo sería la palabra, ¿sí?, que acompaña esto. Entonces, sintetizando, ¿sí?, lo que veníamos conversando, tenemos acá Estados Unidos, ¿sí?, y estas tres líneas de comportamiento que vamos a tener en este mundo unilateral. Estas dos son resultado justamente de lo unilateral de sus políticas. A medida que pase el año, nosotros vamos a seguir profundizando, ¿sí?, en este
momento, por ahora, tenemos que conocer cómo era, ¿sí? Básicamente esa época. El siguiente tema va a ser el mundo globalizado, ¿sí? Que probablemente lo veremos en clases presenciales si es que volvemos. Por lo tanto, hasta acá llega la explicación, ¿sí? Acá cerraría lo que tienen para hacer de su trabajo. Pónganse al día aquellas personas que están en situación complicada con la materia y espero que les sirva la explicación para justamente poder terminar de hacer su trabajo práctico.